Lo que se va a analizar en esta clase es Facundo o Civilización y Barbarie, que es el nombre de la obra, de Domingo Faustino Sarmiento. Sarmiento, comencemos hablando un poco sobre el autor. Muchos lo deben conocer ya, fue un docente, político, escritor, periodista, también fue militar argentino, que nació en 1811 en San Juan y murió en 1888. O sea, es un pensador, un, ¿cómo decirlo? Una figura importante de la Argentina del siglo XIX. Su obra pertenece, por lo menos la que vamos a analizar ahora, al romanticismo argentino. Recuerden que nosotros ya vimos algunas cualidades de lo que fue el romanticismo en Argentina, que fue diferente a lo que se desarrolló en Europa. En este caso, en la Argentina se intentaba, o mejor dicho, tenía como uno de sus principales objetivos, ¿no? Plasmar esta literatura romántica, me refiero, ¿no? Tenía como uno de sus principales objetivos plasmar la identidad nacional. Es decir, estos literatos, estos intelectuales, ¿no?, de la Ilustración, lo que pretendían era formar a través de la cultura al pueblo. Acá tenemos, por ejemplo, a Echeverría o Alberdi, otro de los pensadores. Nosotros con Echeverría ya vimos El Matadero. Tiene otras obras, pero bueno, nosotros nos abocamos al Matadero. Ahora bien, con respecto a la obra de Facundo, algunos datos que es interesante resaltar, o que es importante, mejor dicho, resaltar, es que Sarmiento lo escribió en su exilio en Chile en 1845. ¿Por qué se exilió? Básicamente porque se estaba viviendo una situación de persecución y censura en Argentina a manos de lo que fue el gobierno de Rosas, el federalismo, ¿no?, de Rosas, quien, bueno, como decía, perseguía y censuraba a toda aquella persona que no pensaba o adhería a su propia doctrina, ¿no? Un despotismo absoluto. El Facundo fue editado en forma de panfletos al comienzo, ¿no? Es decir, un panfleto, un texto breve en ediciones que intenta, que su principal objetivo es llegar al pueblo, ¿no? Lo que él intentaba era provocar al pueblo. ¿En qué sentido? Provocarlo hacia la participación activa de lo que era la política y el gobierno en Argentina. Recordemos que para esta época se encontraban en disputas, guerras civiles, ¿no?, luego de la independencia de 1810, es decir, luego de haberse deshecho del imperialismo español, la Argentina se vio inmersa en guerras nacionales, es decir, internas, porque aún la nación no estaba organizada como la conocemos actualmente, ¿no?, con todas estas subdivisiones, con todos estos poderes que regulan la sociedad. Estaba todo naciendo. La tesis principal de la obra Facundo, bueno, en la obra Facundo, ¿no?, se plantean varias, ¿no? En principio, la influencia del suelo en las costumbres e historia de la nación. Ahora les voy a leer una cita. Nosotros leímos solo el capítulo 1, así que la cita la voy a extraer de ahí. Se plantea en el texto, cito: muchos filósofos han creído también que las llanuras preparaban las vías al despotismo, es decir, a este gobierno autoritario, ¿no?, salvaje. Del mismo modo que las montañas presentaban asideros a las resistencias de la libertad. Otra cita, por ejemplo, que plantea esta tesis, ¿no?, de que el suelo, es decir, el relieve, el clima, cómo está eh, a nivel geográfico ubicado los pueblos en la nación argentina, ¿no?, cómo esto influye en la historia de la nación. Plantea otra cita, dice: nuevo elemento de unidad para la nación que pueble un día aquellas grandes soledades, pues que es sabido que las montañas que se interponen entre unos y otros países y los demás obstáculos naturales mantienen el aislamiento de los pueblos y conservan sus peculiaridades primitivas. Es decir, Sarmiento, a través de esta obra, plantea que es la gran pampa, ¿no?, la gran llanura, esta distancia que hay entre pueblos y pueblos, lo que genera
esta especie de barbarie, ¿no? De sociedad bárbara. Esa es una de las tesis que se va a ver a lo largo de la obra. Otra, otro de los puntos centrales de la obra que se pueden apreciar también en el primer capítulo es la idea de desacreditar al gobierno de Rosas. Cito, y refiriéndose a Buenos Aires, ¿no? En vano le han pedido las provincias que le deje pasar un poco de civilización, de industria y de población europea. Una política estúpida y colonial se hizo sorda a estos clamores. Pero las provincias se vengaron mandándole en rosas, mucho y demasiado de la barbarie que a ellas les sobraba. Acá se está desquitando, ¿no? Es decir, Buenos Aires es el centro de la cultura. ¿Por qué? Porque ahí tiene el puerto. Ahí ellos, o sea, el gobierno de Rosas, eh, trae todo lo que es la cultura y la civilización, es decir, lo europeo. Y en cambio en las provincias, como están aisladas del puerto, no llega esa, entre comillas, civilización. Es esto lo que le reclama a Buenos Aires y también obviamente al gobierno de Rosas. Esta especie de reclamo y esta idea de la influencia del suelo en las costumbres se presenta a lo largo de la obra a través de analogías, ¿no? Es decir, una comparación que existe entre dos elementos, el pueblo argentino por un lado y el pueblo europeo por el otro.